bendición predicar la palabra, ¿verdad? De contar. Y también el privilegio de estar aquí delante de ustedes. Esto es un privilegio, hermano, grande. Amén. Gloria a Dios. Y es una responsabilidad grande también delante del Señor. Romanos capítulo 12. Qué lindo es el Señor. Capítulo 12, del versículo 6 al 11. Vamos a leer. Gloria a Dios. Todos la tienen, hermano. Gloria a Dios. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Gloria a Jesús. Dijimos hasta el 11. Gloria a Dios. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a ver si nos podemos acomodar al tiempo. ¿Tengo hasta qué hora, hermano? Hasta las 1:30. Ok, vamos a avanzar. Ok. Fíjese, hermano, un grupo de personas que se dedica a hacer investigaciones, ¿verdad? En este caso, con las cosas del Señor. El grupo se llama el Grupo Barna. Hicieron una encuesta a los cristianos. Y los resultados, una encuesta con referente a conocimiento de la palabra. Y ellos le hicieron algunas preguntas. Y parece que una de las preguntas que le hicieron fue conforme a los dones del Espíritu Santo, registrados en la palabra del Señor. Y los resultados fueron los siguientes. El 69% de los encuestados cristianos no pudieron identificar ni uno solo de los dones espirituales contenidos en la palabra de Dios. Eso es un número, para mí yo entiendo que eso es un número alto. De un 100%, un 69% que no puedan identificar ni uno de los dones. Cuando yo leo esto, hermano, y me voy a esta gente que son unos fanáticos de las creencias de lo que ellos tienen, hermano. Usted sabe que en estos días ocurrió estas muertes que hubieron en este sitio, ¿verdad? En Inglaterra fue, Francia, que mataron un montón de gente por lo que ellos creen, por lo que ellos conocen. Pero ellos en lo que a ellos le han enseñado, ellos se lo conocen al dedillo. Usted no le puede discutir a ellos lo que ellos creen, porque ellos saben en lo que ellos creen todas las cosas, desde la A hasta la Z. Gente que no tienen la verdad, gente que creen en cosas que son falsas, ¿verdad? Pero ellos hasta dan su vida por lo que ellos creen. Y cuando yo leo esto, hermano, de un 69% que de los encuestados no puedan llegar a decir ni uno solo de los dones establecidos en la palabra del Señor, quiere decir que hay un desconocimiento de mucha gente que, aunque dice que le sirven al Señor y son cristianos, no escudriñan la palabra del Señor para conocer su palabra, ¿verdad? Y tener un conocimiento para poderlo aplicar a las vidas de nosotros y poderla también nosotros hablar a otras personas. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí en esta mañana queremos entender o saber el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos pueden levantar las manitas
que quieran saber y entender el propósito de Dios para su vida. Cuando yo me convertí al Señor, una de las cosas que me propuse en mi corazón, conocer a quien yo había conocido. Y qué es lo que me exigía, qué es lo que me pide, qué es lo que quiere con mi vida. ¿Verdad? Ese es el propósito. Pues entonces, si nosotros queremos entender y saber cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, debemos entonces nosotros como cristianos preocuparnos para identificar cuáles son los dones con los que Dios nos ha capacitado para servirle. ¿Sabe? No es simplemente me convertí, me senté, sino ¿qué es lo que Dios quiere con mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere darme? ¿Qué herramientas quiere Dios darme para entonces yo poder cumplir el propósito de Dios en mi vida como cristiano? Ya que entré a las filas del Señor, soldado del Señor en este ejército. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el conocer, hermano, estos dones que Dios nos ha dado para capacitarnos, nos va a ayudar para estar conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida y ejercitarlos cuando sea necesario. Amén. Eso es lo que nos va a ayudar. Ahora, pregunto yo en esta mañana, ¿cuántos de los que están aquí tienen la mente de Cristo? La Biblia dice que cuando nosotros venimos al Señor, ahora nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? O sea, en otras palabras, hermano, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, la Biblia dice que nosotros entonces ahora venimos a tener la mente de Cristo, porque entonces nosotros tenemos que caminar conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Ya nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que pensar conforme al propósito de la palabra de Dios, conforme al propósito de Dios en nuestras vidas. Que es el norte que muchas veces las personas pierden, hermano, cuando entran al ejército del Señor. Nosotros entramos a este ejército. Cuando la gente va al ejército, hermano, una de las cosas que empiezan a hacer es a entrenarlos. El ejército de los Estados Unidos coge un soldado, hermano, y se lo va preparando en todo sentido de la palabra. Física, mental, emocional, como todo. Pero tiene que pensar como un ¿qué? Como un soldado. Y tiene que saber cuáles son sus responsabilidades como soldados. Tiene que aprender a usar el arma. Tiene que aprender a limpiar sus zapatos y estar bien. ¿Bien qué? El ejército es bien GI. El ejército coge a la gente que van con todo. Los pone derechitos. Las personas que yo he conocido que han estado en el ejército, hermano, son gente bien organizada. Mi suegro vivió conmigo 11 años en mi casa. Y cuando usted entraba al baño no había una gotita de agua en el lavamanos. Todo bien organizadito. Usted veía que él iba a salir y sus zapatos usted lo veía en el balcón brillando sus zapatos. Y usted lo veía que él salía con su sombrero, bien aciquelado, siempre de esa manera. ¿Ve? Y nosotros somos del ejército ¿de qué? Del Señor, y tenemos que aprender a caminar como el Señor nos va instruyendo por su palabra. Amén. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Pues entonces tenemos que tener una mente renovada, una mente diferente. Ya nosotros no podemos estar pensando como pensábamos como cuando nosotros no conocíamos al Señor. Ahora nosotros tenemos al Señor. Ahora nosotros tenemos la palabra. Amén. Ahora, usted y yo debemos de pensar sabiamente respecto de usted mismo y cuál debe ser su función en la iglesia. En el pasaje bíblico que leímos, hermano, el escritor bíblico nos habla qué son los dones espirituales, ¿verdad? No, en este pasaje bíblico no está hablando de todos los dones. Está hablando de algunos dones. ¿Ve? Que son, dice el escritor, diferentes. Y dice que unos tienen unos y otros tienen ¿qué? Otros. Como Dios
como Dios los reparta, como Dios los da. Amén. Unos va Dios a utilizarlo con unos dones y otros Dios lo va a utilizar con otros dones. Pero todos los dones son ¿de quién? Dice el escritor que son dados según la gracia de Dios. Y se deben usar, y cito la palabra, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué es lo que quiere decir el escritor bíblico, hermano? Cuando dice que los dones que Dios nos da a cada uno de nosotros, dice que se use conforme a la medida de la fe. O sea, lo que usted haga para Dios, con lo que Dios le ha dado, con sus dones, usted tiene que evaluarlo tomando como referencia la palabra del Señor. Porque son dones espirituales, son de Dios, no son de nosotros. Amén. Pablo también dice en el capítulo 12 de Romanos, el versículo 3, hablando de la medida de la fe, úsese conforme a la medida de la fe. Mire cómo dice el 12:3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que deba ¿qué? Tener. Amén. Dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada ¿qué? A cada uno. Ahora, de toda forma, hermano, porque algunos dicen que la fe se da por medida, pero sea como yo dije primero, evaluándose conforme o tomando como referencia la palabra del Señor o a la medida de la fe, sea una o sea la otra, hermano. Pablo exhorta a los cristianos a ser ¿qué? Humildes y a usar lo que Dios le ha dado para el bien del cuerpo ¿de quién? De Cristo. O sea, los dones que Dios nos da a nosotros, hermano. Esos dones que Dios pone en nosotros y diferentes, el que sea, algunos tienen muchos dones que Dios da. Pues no hay problema con eso. Lo importante es que nosotros tengamos claros como soldados de Jesucristo que una de las normas de Dios es que nosotros tenemos que, aún Dios usándonos en lo que sea, nosotros tenemos que ser personas que humildes. A ver, uno de los problemas que está surgiendo es que la gente, Dios empieza a usarlo y pierden el norte por el cual Dios los llamó. Y empiezan a engrandecerse, hermano. Y entre más alto Dios lo va usando a usted, los vientos son más fuertes. Y nosotros siempre tenemos que mantenernos dándole la gloria a Dios. Nosotros siempre tenemos que mantenernos, hermanos, sabiendo que lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque Dios está con nosotros. Amén. Y Dios nos permite ese privilegio. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Así que todo lo que Dios nos lo da para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Y eso es bien importante, hermano, no perder ese norte. Amén. Por lo menos en el Nuevo Testamento, hermano, la Biblia enumera 17 clases de dones para el beneficio de los demás. Amén. O sea, nosotros somos un cuerpo y según el cuerpo tiene muchos miembros. Hay gente que dice, no, los ojos son más importantes que los dedos. No, los ojos son más importantes, o los pies, o las piernas son más importantes que la oreja. No, hermano. Si Dios puso 2 orejas es porque las 2 orejas son ¿qué? Y son importantes. ¿Verdad? Mire, hermano, yo empecé a perder un poco de vista a los 40 años. Los que usamos lentes sabemos la importancia que son los ojos. ¿Verdad? Porque aunque esto nos ayuda, no es lo mismo de fábrica. No es lo mismo de fábrica, ¿verdad? Y aunque esto nos ayuda, hermano, yo no sé, pero hay veces que yo estoy trabajando, ¿verdad? Yo estoy trabajando y cuando a veces estoy en un camión o en un carro así y viro en esta posición, como que el ojo de arriba no enfoca bien y como que no, para enfocarlo uno bien tiene que mirar ¿de qué?
de frente y derechito. Pero si usted tiene que mirar de lado porque no tiene otra alternativa, pues usted no puede ver claro. Y entonces ahí es que nosotros sabemos la importancia de lo que son los ojos, ¿verdad? Y el que a lo mejor fue al army o al ejército y perdió una pierna, o alguien que tuvo un accidente, puede vivir sin ¿qué? Sin ella, y se superan, hermano. Pero ahí es que entonces ellos valorizan lo que ¿qué? La falta que hace la que ahora no está, ¿verdad? Y nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, hermano, todos los que estamos aquí, hermano, sea el más pequeñito, sea el más grande, sea lo que sea, hermano, todos somos parte del cuerpo de Cristo, y para Dios todos somos importantes aquí, hermano. ¿Sabe? Aquí no hay uno más grande que el otro. Delante del Señor, hermano, dice la Biblia que todos somos iguales. Que unos tengan unas habilidades más que otros, eso no importa, hermano. Lo importante es que nosotros somos parte de este ejército, y de alguna manera usted va a hacer defensa ¿de qué? Del evangelio, de la palabra del Señor, para que esto siga hacia ¿qué? Hacia adelante. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora, ¿qué nos define a nosotros, hermanos, como cristianos? ¿Qué nos define a nosotros como cristianos? ¿Nuestra fe personal? Porque yo tengo una fe que mueve montañas. Eso es lo que nos define a nosotros, hermano. O que yo sea un predicador tremendo, o que yo sea un maestro tremendo, o que sea un músico tremendo, o que sea un cantante tremendo, o que sea un hermano que visita a los hermanos. No, hermano, eso, nuestra fe, hermano, nuestra fe personal es bueno, porque nosotros creemos en el Señor, y la Biblia dice que el que tuvieron que fuera como un granito de mostaza, fe. Así mismito dijera este monte que muévete y se moverá. Pero también es importante nuestra participación, nuestra inclusión en la comunidad de fe. Mire, hermano, hay gente que son tremendos, hermano, pero nosotros tenemos que envolvernos los unos con los otros como pueblo, como iglesia, hermano, a trabajar. Esto es un equipo, hermano. Es como cuando nosotros mandamos nuestros hijos a la escuela, ¿verdad? ¿Quiénes enseñan a los hijos en la escuela? Los maestros. Pero en nuestras casas nosotros tenemos una responsabilidad como padres. Entonces, en la iglesia la gente quiere dejarle la responsabilidad solo a los líderes y al ¿qué? Y al pastor, no, el pastor es el que tiene que visitar. El pastor es el que tiene que predicarle a las almas. No, nosotros somos parte, tenemos que ser... Nosotros creemos y tenemos una fe, hermano, pero nosotros tenemos que ser personas que nos envolvemos dentro de la casa de Dios, en la iglesia, para trabajar a favor de la obra del Señor. Amén. En la comunidad de fe. Ahora, en el pasaje que leímos en Romanos, hermano, habla y explica solo algunos dones de los que habla el apóstol Pablo. La primera, número 1, profecía. ¿Qué es la profecía, hermano? La profecía, ¿verdad? Nosotros muchos conocemos que Dios usaba a los profetas, ¿para qué? Dios le daba un mensaje al profeta para darle el mensaje ¿a quién? Al pueblo. Fuera un mensaje de bendición para el pueblo o fuera un mensaje de juicio para el pueblo. Pero era la palabra ¿de quién? En la iglesia primitiva, cuando empezó al principio la iglesia primitiva, en el Nuevo Testamento ya, hermano, había una revelación directa de Dios a los hombres de Dios, ¿verdad? Porque el canon todavía no estaba ¿qué? No estaba completo, ¿verdad? El canon no estaba completo. Y entonces, en el Nuevo Testamento, sin el canon completo, el que Dios le daba la palabra tenía que hacerlo conforme ¿a qué? A la armonía con los principios de la palabra del Señor, ¿verdad? De lo que ellos conocían, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el cuerpo y el objetivo de verdades cristianas conforme a eso. Ahora el profeta de Dios en estos tiempos, ahora que nosotros tenemos el canon, hermano, la profecía tiene que evaluarse conforme ¿a qué? A la palabra de Dios. Ahora viene un profeta y da una profecía, hermano. Esa profecía tiene que estar conforme ¿a qué? A la palabra de Dios.
Porque la Biblia dice que no hay profecía mayor que ¿qué? Mire, hermano, ya todo lo que Dios iba a hablar, ya lo que. Y ese es uno de los problemas que están surgiendo hoy en día con los predicadores nuevos que se están levantando. Que ahora cualquier predicador viene y dice que tiene una nueva revelación de parte de Dios. Y aquí no hay revelación nueva, hermano. Toda revelación que se dé, hermano, tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Dios puede traerle un mensaje para la iglesia Príncipe de Paz, que Dios va a bendecir a esta iglesia, que Dios lo va a engrandecer en el sentido de su ministerio, Dios lo va a echar para adelante, pero eso tiene que ir conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. No hay otra cosa, el que venga con algo nuevo, hermano, usted dígale anatema. Es anatema, porque está trayendo una falsa ¿qué? El apóstol Pablo dijo, el que traiga otro evangelio diferente a este, el tal sea que anatema. Y dijo más, dijo, y si yo, Pablo, traigo un mensaje diferente, sea yo anatema también. Porque ya, hermano, la palabra de Dios está establecida y no hay algo nuevo. Es lo que Dios escribió, es el evangelio, hermano. Amén. Ir a predicarle las buenas nuevas a la gente. No es a sacarle a la gente los chavos del bolsillo. Es a predicar las nuevas ¿de qué? De salvación. A eso Dios nos mandó a nosotros, gloria a Dios. Ahora, no hay revelación por encima de la palabra del Señor. Amén. Porque entonces habría el peligro que yo le estoy hablando. Número 2. El otro don que habla el apóstol Pablo, habla de ¿qué? De servicio. ¿Qué es servicio? Servicio es la capacidad de identificar necesidades que no han sido suplidas y hacer uso de los recursos disponibles para cubrirlas. Amén. Mire, usted sabe que cuando Jesús estaba en su ministerio hubo una queja porque habían dos hermanitos que querían una posición. ¿Ustedes se acuerdan? Dos hermanitos que estaban peleando y le hacen la pregunta al Señor, porque ellos querían que si le daban una posición, allá arriba en el cielo, ¿verdad que sí? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Ah? Que para ser grande allá arriba en el cielo, primero le dijo, bueno, las posiciones allá arriba, eso es potestad ¿de quién? De mi Padre que está en los cielos. Pero le dijo, el que se quiera hacer grande entre vosotros, tiene que ser servidor. Tiene que ser servidor, porque la gente lo que le gusta es que le rindan pleitesía. Pero el Señor enseñó lo contrario. El Señor dijo, el grande es el que le sirve a los demás. El grande es el que sirve. Amén. El grande es el que da servicio. Gloria a Dios. El que identifica necesidades y el que las suple. Ese es el grande, hermano. Y el hombre siempre quiere torcer las cosas al revés. Pero Dios siempre se la pone más dura. El Señor le dice, el que quiera ser grande entre vosotros tiene que aprender a ser servidor. Porque el Señor mismo dijo, porque yo no he venido para ser servido, sino para ¿qué? Para servir. El mismo Señor Jesucristo, hermano, vino aquí a servirle a los pobres, a los necesitados, a suplirlas, hermano. ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos? Entonces la gente quiere ser más grande que Dios. La gente quiere ser más grande que Jesús. Pierden el norte, hermano, pierden el norte. Parece que no leen la palabra. Porque el Señor nos enseñó a hacer ¿qué? Cuando el Señor le dijo, vamos a lavarnos los ¿qué? Pedro le dijo, chacho, Señor, ¿cómo que tú me vas a lavar los qué? Dijo Pedro, si no te los deja lavar, papá, ¿qué? No tiene ni parte ni suerte en los reinos de los cielos. Dijo, muchacho, no me lave los pies, báñame completito. Cualquiera no, hermana Rosita. Pero el Señor dio ejemplo de lo que es ser humilde. Amén. Número 3, la enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? La capacidad de comunicar información relevante para la edificación y fortalecimiento del cuerpo de Cristo, de tal manera que otros aprendan. Hay personas que tienen el don, hermano. Dios se lo ha dado.
Yo hablaba con una persona y me decía, no, yo no predico, pero enseño. Porque Dios le ha dado ese ¿qué? Ese don, hermano, para enseñar. Y el Espíritu Santo nos ayuda. Cuando Dios nos llama para algo, Dios usted no lo tiene, pero Dios lo va capacitando cuando usted le es fiel a Dios. Y tiene, hermano, la capacidad de comunicar información para el fortalecimiento del cuerpo de Cristo, de tal manera que otros aprendan. O sea, yo soy discípulo, ¿hago qué? Discípulo, esto es una cadena. Yo hago maestros, yo hago líderes. Amén. ¿Para qué? Para que la iglesia del Señor vaya ¿qué? Vaya creciendo y la gente vayan aprendiendo. Y entonces ya no sea usted solo, sino el otro aprendió y lo está poniendo ¿en qué? En práctica, y está siendo de bendición para la iglesia del Señor. Amén. Así que la enseñanza, hermano, es una bendición. Tengo unos versículos bíblicos, no quiero entrar para que me dé el tiempo. Me quedan 15 minutitos. Ok, ahora, número 4, la exhortación o el que exhorta. ¿Qué es esto, hermano? Esto es la gracia para ministrar palabras de consuelo, de ánimo, consejo a otros miembros del cuerpo de Cristo, de tal manera que sean ayudados, sanados emocionalmente, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, el que exhorta, hermano, hay personas que Dios le ha dado la capacidad para exhortar, para bendecir a otros, hermano. Amén. Para ministrarles palabras. Hay gente que, mire, hermano, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, a veces usted ve a una persona y el Espíritu Santo de Dios le prende dentro de usted algo y le dice, hay necesidad en esa vida. Algo le está pasando a ese hermano y usted va donde ese hermano sin saber lo que le pasa. Y cuando usted empieza a hablar con esa vida, el Espíritu Santo de Dios le revela a usted. Porque eso es un don, hermano. Y lo da Dios. Y cuando usted está cerquita de Dios, Dios lo hace. Y usted suple esa necesidad. Y usted dice, ¿de dónde salieron las palabras? El Espíritu Santo lo dio, pero usted soltó, usted ministró y ayudó a esa persona, hermano. Y esa persona que vino a lo mejor con una situación, hermano, Dios la fortalece, la levanta y va a ser de bendición. Porque a lo mejor usted lo hizo hoy, pero a lo mejor el hermano después lo hace con usted. Porque nosotros no siempre estamos aquí. ¿Verdad que sí? Por eso es que Dios nos manda a congregarnos. Porque nosotros tenemos que velar los unos por los que. Por los otros. Número 5. El don de liberalidad. Hay gente que le gusta mucho el don de sanidad para poner las manos sobre los enfermos y sanar. ¿Verdad? Porque después la gente, tremendo ese hermano, poner las manos, Dios sana, Dios hace cosas grandes. Pero el de liberalidad, ese don como que no resalta mucho. Ese como que no. Y el don de liberalidad es el don de ¿qué? De dar. La disposición de contribuir, no solamente con dinero, hermano, sino con los recursos materiales para la obra de ¿quién? De Dios. Dan con generosidad, con alegría. ¿La? Eso es un don. Eso es un don de parte de Dios, hermano. Y usted ve gente que a veces no tienen, usted dice, ¿cómo ese hermano no tiene los recursos? Pero coopera en la obra del Señor y lo hace con alegría. Por eso el Señor cuando en una ocasión se sentó en el templo y cuando se sentó empezó a observar. Y aquella gente, mire, dándose un montón de chavos y tremendo para que los vieran. Pero cuando el Señor vio a aquella señora que solamente llevó 2 blancas y las echó, le dijo a sus discípulos, ¿usted sabe qué? Que aquellos que han dado aquel montón que están allí lo han dado de lo que les sobró. Pero esa dio de lo único que tenía. Y eso fue lo que le agradó a Dios. Porque a Dios no le impresiona lo mucho que usted dé. A Dios le impresiona que usted lo haga ¿de qué? De corazón. Que usted lo está haciendo para el Señor. Porque usted quiere que la obra de Dios siga hacia adelante. Mire, hermano, nosotros ahora en este tiempo, mire, yo me recordaba cuando nosotros empezamos nuestra iglesia. Nosotros le decíamos
con respeto, pero le decíamos acá entre los que hablábamos a veces. Algunos le decían el ranchito de pollo. Porque era 4 palos puestos, un zinc y tela metálica por todo alrededor. Pero la iglesia, hermano, se estimuló y se preparó. Gente del Señor que estábamos allí para que la obra de Dios echara hacia adelante. A lo mejor no teníamos muchos recursos, hermano, pero teníamos ganas de trabajar para Dios. Teníamos el anhelo en nuestro corazón de que la obra de Dios echara para adelante. Porque a Dios le agradó cuando David dijo, quiero hacerle casa a Dios. Porque David decía, yo en mi casa tengo tremendo palacio. Lo más lindo y todo, pero ¿y Dios? ¿Y la casa de Dios dónde está, hermano? Cuando aquella gente subieron con Jerobabel de allá de, ¿verdad que sí? Y con Esdras, subieron de allá, de donde estaban, y empezaron a ¿qué? A hacer las casitas, pero una vez, hacer el templo, pero una vez se cansaron y dejaron la obra de ¿qué? De Dios a mitad, ¿verdad? Y empezaron a hacer sus casas atesonadas, sus casotas, y se olvidaron de la obra de Dios. Mire, hermano, y nosotros empezamos a trabajar en el sitio donde nosotros estábamos. No era un grupo grande, pero había un ánimo presto para la obra de Dios. Y empezamos a trabajar haciendo tantas actividades, hermano. Nosotros hicimos un templo con la ayuda del Señor. No tuvimos que hacer ni un préstamo. Pagamos el sitio y no nos embrollamos en ningún lado. Y yo quisiera que usted viera el templo. Tremendo templo se hizo allí para la gloria del Señor. Pero se hizo porque habían gente que estaban prestas a trabajar para la obra del Señor. Unos predicando, unos enseñando y otros trabajando para sacar económicamente para nosotros suplir las necesidades de los que estaban trabajando y lo que se estaba haciendo allí por los materiales. Príncipe de paz, hermano, nos vamos a mudar, pero nosotros necesitamos poner la casa de Dios al orden. Y todos tenemos que poner nuestro granito de arena, hermano. Que al final del camino nosotros podamos decir, Señor, gracias, porque pudimos hacer algo. Yo pude poner un grano para la obra tuya. Pude poner un grano para la casa tuya. Para que la casa tuya estuviera linda, hermano. Porque la casa del Señor tiene que estar hermosa para Dios. Amén. Y cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, hermano, Dios bendice al pueblo. Dios lo bendice. Amén. Hay muchas limitaciones en recursos. Pero hay gente que dan y se deleitan en dar para la obra del Señor. Amén. Y le voy a decir una cosa, hermano. Eso yo lo he experimentado. Cuando usted le fiera a Dios en lo económico, Dios lo bendice. Porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios lo va a bendecir por donde sea. Y van a venir momentos difíciles, pero la mano de Dios siempre va a estar ahí, hermano. Amén. La mano de Dios siempre está ahí. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Número 6. El que preside. ¿Qué es el que preside? Que tiene liderato, líderes. La capacidad de establecer metas de acuerdo con el propósito de Dios. El líder, hermano, el que está frente, que Dios lo ha puesto. Nosotros no podemos, cuando usted le dan una posición en un trabajo y usted es un supervisor, ya usted no es un empleado. Ya sus metas son ¿qué? Otras. Usted entra en ¿qué? Porque hay gente que le gusta que le paguen. Pero si usted es supervisor o usted es jefe en una compañía, a usted le pagan conforme a la posición que usted ¿qué? Tiene, pero usted tiene una responsabilidad con esa posición que usted tiene. Usted tiene que ejercer esa posición con responsabilidad para que la compañía donde usted está eche hacia qué. Y aquí no es diferente. Aquí lo único que aquí nosotros no recibimos paga, recibimos la ¿qué? La bendición de Dios. Dios nos bendice. Pero el que es líder, hermano, tiene la capacidad para establecer metas de acuerdo al propósito de Dios. Comunica metas a qué. Cuando usted trabaja con otro, usted hace un plan de trabajo
no trabaja de la manga production, trabaja ¿qué? Estableciendo metas para lograr y alcanzar lo que Dios ha puesto en su corazón que usted haga para la obra del Señor. Por eso es que hay gente que logran cosas, hermano, pero hay gente que no tiene meta, y cuando usted no tiene meta, algo fijo para dónde usted va, usted lo mismo tira para allá que tira para dónde. Pero cuando usted tiene metas, usted va al propósito. ¿Ve? ¿Qué yo quiero lograr? Amén. Cuando yo empecé mi negocito, yo tenía un taller pequeño, pero mi meta era tener un taller grande y tener un taller de los mejores en el área donde yo estaba. Y lo tuve, porque me propuse, con la ayuda del Señor, Dios me bendijo, hermano. Cuando yo me convertí al Señor, yo no tenía nada, pero Dios me bendijo, Dios me dio un terreno, Dios me dio los recursos. Claro, pero tuve que trabajar. No me senté a esperar que la bendición de Dios bajara, no. Yo empecé a trabajar con las metas y con la ayuda del Señor. Y yo veía la mano de Dios obrando a mi favor. Y pude hacer uno de los talleres más grandes que hay en Morovi. Amén. Porque Dios me bendijo. Y hay que trabajar con metas. Siempre nosotros queremos hacer lo mejor para el Señor. ¿Verdad que usted siempre quiere lo mejor para usted? ¿Cuántos quieren tener una casa buena? Me gustaría tener una casita buena, ¿verdad? Pues así para la obra del Señor nosotros queremos lo mejor para las cosas del Señor. Amén. Así que juntos, hermanos, vamos a alcanzar esos propósitos. Amén. Ahora, yo quiero que busquen Lucas 14, 29, 30. Lucas 14, 29, 30, rapidito. Gloria a Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesucristo. Ok. Ese pasaje bíblico, hermano, ahí está hablando, ¿verdad? De la planificación. O sea, dice, ¿qué hombre empieza una casa o una torre, ¿verdad? Y antes de qué, de empezarla, no qué, no se sienta y planifica cuánto se le va a qué. Yo recuerdo cuando yo empecé mi taller, hermano, yo hablé con una persona y me pidió 150,000 pesos por hacer la estructura nada más, sin, ¿sabe? La estructura en bruto. Yo le dije, wow, yo no tengo ese dinero. Y entonces siempre hay gente que anima a uno. Y me dijo, Rubén, empieza. Pues si no tengo chavo, empieza con lo que tiene. Y así mismo lo hice. Alquilé una persona y seguimos poco a poco. Hice un ranchito al lado para seguir trabajando mecánica, porque me sacaron de ahí adentro, poquitito a poco, porque tenía que seguir produciendo, porque con qué iba a pagar. Y cuando iba por la mitad me hacían falta dinero y fui a hacer un préstamo, hermano, de 50,000 pesos para terminar. Y me pusieron, ¿usted sabe cuando usted va a hacer un préstamo? Me dijeron, ¿cuándo tú te vas a morir, Rubén? Yo dije, eso no te lo puedo decir. Me dice, no te podemos dar préstamo. Le quiere decir lo imposible que le ponen las cosas a uno, ¿verdad? Pues yo salí un poco molesto, me fui, un poco molesto. Y yo dije, pues voy a seguir a pulmón. A pulmón seguí, a pulmón terminé y no me embrollé. Terminé mi taller, le puse ventana, lo pinté, hice oficina con aire acondicionado, con computadora, cuarto de herramientas, bien pintado, verja por donde quiera, con reja, seguridad y todo. Y no le debí un chavo a nadie. ¿Ve? Pero la Biblia nos enseña que nosotros cuando vayamos a hacer algo tenemos que planificar. Eso es planificación. ¿Quién va a hacer una torre, verdad? Y no se sienta primero y calcula, ¿verdad? Lo que se le va a ir y eso, no sea que se quede a mitad y después la gente haga ¿qué? Burla de nosotros, ¿verdad? Bien, hermano, nosotros tenemos al Señor de nuestro lado. La experiencia mía después que yo me convertí al Señor, hermano, Dios no me ha fallado nunca. De verdad que Dios es tremendo. Y a veces nosotros estamos tan acostumbrados a la bendición de Dios, que es como cuando a veces usted tiene
Yo tenía un carro que era de auto show y yo a veces me montaba en él y me iba y ya para mí eso era como nada. Pero la gente cuando me veía en los sitios me paraba y decía, wow, qué clase de carro, tremendo. ¿Ves? Porque estaba bonito. Pero a veces nosotros tenemos las cosas y como que le perdemos el valor de lo que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos unas cosas que Dios nos ha dado, nos las ha puesto en las manos, hermano. Y a veces nosotros perdemos la visión de la bendición que nosotros tenemos en nuestras manos. Dios nos ha dado unos talentos, Dios nos ha dado unos dones grandes, hermano. Y a veces nosotros perdemos. Por eso que nosotros tenemos, el salmista decía, que a veces nosotros tenemos que sentarnos y autoevaluarnos y saber y decir de dónde Dios me sacó. Pero ese salmista decía, bendice a Jehová, alma mía, y no olvide ninguno de tus beneficios. Porque Dios nos da beneficios, hermano. Son beneficios lindos, grandes, y tenemos que nosotros aprender a valorizar eso que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Número 7. Misericordia, otro don. Compasión por la gente que sufre, los menos afortunados. Pero no solamente tener compasión, sino transformar esa compasión en obras que se hacen ¿con qué? Con gozo. Usted ve una necesidad, hermano. Si usted no la suple, si usted no suple esa necesidad, si usted ve una necesidad y usted no la suple, ¿de qué le vale usted decir? Ay, bendito, no tienen un litrito de leche. No tienen el litrito de leche, pero vaya y cómprele el litrito de leche y qué. No vaya a predicarle primero. No le vaya a predicar primero. Yo vi una película, hermano, de un predicador que fue a un sitio de estos que son bien remotos. Y la gente lo que hacía era trabajar cavando pozos para ver si conseguían agua. Y usted sabe lo que es esa gente todo el día cavando pozos, haciendo hoyos en la tierra y que no saliera agua, cansado, y venían por la tarde y el hombre venía donde ellos estaban a predicarle la palabra. Y aquella gente, imagínese, usted sabe lo que es usted tan cansado todo el día, que vengan. Y el hombre trataba de hablarle y nada. Y el hombre trataba de hablarle y nada. Pero usted sabe que el hombre se puso a meditar y dijo, Señor, se puso a orarle al Señor. Señor, ¿qué yo hago? Y el Señor le dijo, fácil. ¿Tú quieres que ellos te escuchen? ¿Tú quieres que ellos te atiendan? Vete con ellos a donde ellos van por la mañana y empieza a cavar pozos con ellos. Ay, ahí como que le picó. ¿Verdad? Y el hombre se fue. Y vino el primer día desbaratado. Ese no le dio break ni a hablar una palabra. Desgranado. Y se fue el otro día y lo mismo, así. Pero hubo un momento, hermano, que cuando ellos vieron la actitud de este hombre del Señor, este misionero, hermano, vino el momento que entonces él empezó a hablarle y ellos empezaron a atenderlo. Porque vieron que ellos, ¿qué? Que él que no solamente decía que iba, que trabajaba también con ellos. Usted ve una necesidad, usted suple la necesidad primero y después usted le habla del Señor. Yo sé que lo van a oír, pero hay mucha necesidad, hermano. Hay que tener misericordia. Amén. La iglesia primitiva, hermano, practicó esto. Amén. Lo practicó y nosotros también tenemos que practicarlo. Amén. Hay una necesidad, hay que suplirla. Yo le doy gloria a Dios por esta iglesia, hermano. Porque esta iglesia, hermano, suple necesidades a gente necesitada. ¿Ve? Por eso es que Dios bendice la iglesia, hermano. La iglesia que comparte la bendición con el necesitado, que comparte la bendición con los que necesitan, Dios lo bendice. Porque es una iglesia, hermano, que da. ¿Verdad? Hubo una iglesia que el apóstol Pablo le decía, gracias porque en los momentos difíciles ustedes ¿qué? Mandaron la bendición, recogieron, sacaron en tal día de la semana para hacer una ofrenda, para bendecir los que estaban necesitados. Y no solamente que mandaron una ofrendita, se pasaron de la jaya. Como decía el pastor hace poco, cuando le pidieron al pueblo, tuvieron que decirle, está bien ya, eso debe ser una bendición, ya no den más nada, tranquilo, que hay mucho.
Porque Dios bendice, hermano, cuando nosotros lo hacemos de esa manera. Y dos más para terminar, hermano. Dos más para terminar. Liberación. Hay un don de liberación que Dios da a gente, hermano, ¿verdad? Que son dones que Dios se los da a personas para bregar echando fuera demonios. Eso todo el mundo no lo puede hacer, ¿verdad? Pero hay personas que están llamados, ¿verdad? Para bregar con este tipo de género, ¿verdad? En liberación. En Hechos 8:4-8 lo hay, no lo voy a leer. Y número 9, la intercesión. La disposición para orar por periodos de tiempo mucho mayor de lo que esperaría un cristiano promedio. El de intercesión. Hay mucha gente dentro de la iglesia, hermano, que usted no los ve al frente predicando, ni los ve usted como líderes en sí al frente. Pero hay personas que tienen la dedicación de orar por periodos de tiempo, ¿verdad? Dios le dijo a los discípulos, yo voy a orar para allá arriba. Oren un ratito. Cuando vino los encontró que le dijo, ni una hora, ni una horita. Orar para que no entréis en qué. Pero hay personas, hermanos, que como decía el pastor antier, nuestro hermano Pablo, que había un hermano que oraba como 6, 7, 8 horas al día, creo que fue que él dijo, ¿verdad? Pues, si usted tiene esa intimidad con Dios, pues de la misma manera que tiene esa intimidad con Dios y lleva ese tiempo, Dios le va a revelar, Dios lo va a usar. No quiere decir que si usted ora media hora, usted no va para el cielo. O que si usted ora media hora, Dios no lo va a usar. Yo no estoy hablando de eso. Pero hay personas que tienen unos ministerios, hermano. Unos ministerios, ¿verdad? Dios le da unos dones para unos ministerios específicos. Porque Dios sabe que pueden ejercer, amén, eso, amén. Para terminar, termino con 1 de Pedro capítulo 4. Vamos a buscarlo, hermano. Y cerramos. Perdonen que me pasé un poquito. 1 de Pedro capítulo 4. Gloria a Dios. Todos la tienen, 4, 10 y 11. Dice la palabra. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermano, mire, yo no sé cuál es el ministerio que Dios le ha dado a usted. Yo sé los ministerios que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Pues yo tengo que ser responsable, pero debo saber que Dios me los dio para que ustedes sean edificados, para que la gente sea edificado. Y toda la gloria y toda la honra son del Señor. Dios me los bendiga. Gracias y hasta la próxima. Tu hermano Israel.